Aquí tenemos a Rosa Rascón otra vez, que ha participado en las otras sesiones. Ella es consultora senior de LegalTech en Thomson Reuters. Recordarles que este ciclo de eventos lo estamos organizando entre Thomson Reuters y LexLatin. Rosa es abogada graduada del Tecnológico de Monterrey y tiene una maestría en Derecho de Tecnologías de Información por Infotec. Ha dado conferencias en México, España y Perú en materia de protección de datos y derechos digitales. De 2014 a 2019 fue asesora legal para la transformación digital en BBVA México. Y además ha sido instructora en el curso de blockchain para abogados en Blockchain Academy México. Y actualmente es, bueno, como les dije antes, es la consultora senior de LegalTech para Latinoamérica en Thomson Reuters. Ok, entonces, bueno, aparte de Rosy, a quien ya ustedes, si han estado siguiendo estas sesiones, conocen, aquí agregamos estas sesiones a Ana Paula Romualdo, que es directora de la División de Tecnologías Digitales en Hogan Lovells. Es una abogada con más de 15 años de experiencia, tiene una maestría en innovación, tecnología y leyes por la Universidad de Edimburgo en el Reino Unido, donde además se especializó en regulación de inteligencia artificial y robótica. Y aparte de Ana Paula, tenemos a dos Anas. Entonces, Ana Paula Romualdo, la vamos a llamar Ana Paula, y además tenemos aquí a Ana Burbano, que es asociada senior en Legal Operations and Transformation Services de KPMG Abogados. Ana es especialista en Legal Tech y transformación digital de servicios legales. Como profesional en estos ámbitos, ha desarrollado actividad anteriormente en despachos referentes en esta materia. Ha trabajado en Garrigues, en Cuatro Casas y ha trabajado en esta materia en Allen & Overy, que es una firma clave en todo lo que ha sido, en todo lo que es Legal Tech y innovación y tecnología en firmas de abogados. Es licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid y tiene distintas maestrías en Derechos de Nuevas Tecnologías, IA, Blockchain e Innovación. Entonces, bueno, obviamente estamos como que tenemos un panel más que calificado para arrancar y bueno, vamos a despegar hablando con Rosy, un poco para, como les comentaba, aterrizar un poco los conceptos. Rosy nos va a hablar del concepto de automatización. Entonces, bueno, unas reglas antes de arrancar, perdón, Rosy. Las preguntas, idealmente pásenlas por el Q&A. También voy a estar pendiente del chat. Voy a tratar de no interrumpirlas en sus ponencias, a menos de que sea una pregunta demasiado clave. Si no, las preguntas las vamos a contestar hacia el final. Y cada una de ellas va a empezar hablando de un tema específico, pero le voy a dar espacio a las demás por si quieren intervenir al final. Pero entonces, bueno, Rosy, te dejo la palabra. No te preocupes. Muchas gracias, Raúl. Muy buenos días a todos. Un placer estar nuevamente con ustedes y conversar sobre estos temas de automatización, sobre todo en conjunto con Ana y Ana, que son expertas en su ramo. Vamos a hablar un poquito sobre qué es automatización, ¿no? Para que podamos pasar justamente a entender cuáles son después las diferencias con automatización e inteligencia artificial. Un concepto muy básico y muy sencillo, ¿no? La Sociedad Internacional de Automatización la describe muy fácil y es toda tecnología y en su generación y utilización que permite la producción, ¿no?, de un producto o servicio sin la necesidad de la intervención humana. Muy simple, ¿no? Entonces, de repente vamos a otros conceptos como qué es automático según la Real Academia de la Lengua Española. Ya sé que no muchos son fan, pero vamos a tomarlo para los que sí son fan, ¿no? Y en este caso dice, ¿qué es automático? Automático nos dice, por un lado, que es un mecanismo que puede hacer las cosas por sí mismo en todo o en parte. Y en otra de las definiciones, dice que es aquella ciencia que busca que en un proceso determinado se sustituya la intervención humana
para la generación de un producto o servicio a través de mecanismos eléctricos, ¿no? O mecánicos. Muy sencillo. Entonces lo podemos entender como esta serie de procedimientos o reglas que son aplicadas a situaciones ya específicas, ¿no? Y predeterminadas para obtener un resultado y una calidad constante. Pero este bla, 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 digamos, ¿en qué nos afecta o cómo nos impacta en el mundo legal? Bueno, pues podríamos entender como la automatización en el mundo legal, aquella tecnología, ¿no? Que es aplicada para poder llevar a cabo procesos legales para que al final tengamos un resultado estándar en la generación de documentos o en el establecimiento de procesos. ¿Esto para qué nos ayuda? Bueno, pues podríamos evitar errores humanos por cansancio, ceguera de taller, ¿no? La famosa ceguera de taller de, ya vi tantas veces este documento que ni cuenta me di que había puesto mal el nombre o el domicilio, o había dejado el domicilio de mi cliente anterior, ¿no? Errores que pueden pasar. Y entonces, además también nos va a servir para disminuir estos errores, para acelerar obviamente los procesos y para permitir que nuestros abogados, ¿no? En este caso, puedan dedicarse a tareas de mucho más alto valor. Un ejemplo muy sencillo para quienes estuvieron en la sesión pasada, lo recordarán, pero lo traemos aquí para quienes no estuvieron. Imaginémonos que yo soy una abogada de contratos en una empresa. Y por regla, yo siempre tengo que contestar esta solicitud de contrato con un correo electrónico y mandar el ID de la solicitud a mi cliente interno, ¿no? Ya obviamente tengo que hacer un reporte y ver, bueno, esta es la solicitud 15, perfecto, entonces le doy su ID de solicitud 15. Pero además, en ese primer correo donde me solicita, oye, por favor, hazme un contrato de prestación de servicios con la empresa Vaquita S.A.D.C.B., yo necesito ver, oye, ¿me mandó todo completo o no? Porque ya saben que es típico que de repente, sobre todo los abogados in-house, que el área de negocio, el área interna, no manda la solicitud completa con tal de decir, yo ya le solicité al abogado y no me lo he entregado, ¿no? Entonces tengo que decir, oye, Juanita Pérez, te falta el poder del representante o te falta el ID o cualquier otro tema, ¿no? Todo esto que acabo de describir son tareas comunes del día a día de los abogados en donde ni siquiera hemos entrado al fondo del asunto y a lo mejor ya invertimos unos 10 minutos, ¿no? Si gustan, unos 10 minutos en todas estas tareas. La recepción de la solicitud, la generación del reporte, asignación del ID e incluso el correo electrónico que está diciendo, hola Juanita Pérez, gracias por tu solicitud, tu ID es este, pero te faltó esto, puede ser completamente automatizado. Y ahí todavía no hemos ni siquiera entrado a temas de inteligencia artificial. Es lisa y llanamente una automatización sumamente sencilla que a lo mejor la vemos muy, digamos, justamente muy sencilla, pero ¿qué pasaría si estos 10 minutos fueran multiplicados por, vamos a ponernos conservadores, 4 solicitudes al día, ¿no? Estos 40 minutos. ¿Cuánto es esto a la semana? ¿Cuánto es esto al mes? Y además del tiempo que vamos a ahorrar, digamos, esto es en temas cuantitativos, cualitativamente tenemos otros beneficios. El cliente interno, en este caso, siente que le respondes mucho más rápido, ¿no? Entonces, cuando le dices, te faltó documentación, no siente que el abogado está ganando tiempo, porque lo está haciendo de manera inmediata en cuanto viene la solicitud, el mismo sistema. Y lo segundo es la satisfacción laboral. Ya hemos visto todo este fenómeno de qué importante es el tema de satisfacción laboral, ¿no? Para nuestro staff, el equilibrio entre vida y trabajo. Entonces también nos permite que los abogados se enfoquen ya no en tareas administrativas, sino en tareas realmente legales que requieren un reto intelectual, ¿no? Y bueno, hasta aquí me quedo con la parte, digamos, introductoria, justamente para poder dar espacio a mis colegas que tienen muchísimo que aportar. También definitivamente tiene o sea, hay un ahorro ahí en costos, ¿no? Y bueno, al final para los abogados, time is money, como para la mayoría de la gente, pero hay firmas que tienen toda una infraestructura para cubrir esas funciones administrativas. Entonces, bueno, si tienen algún comentario, Ana Paula y Ana Burbano, yo creo que Ana Burbano nos había dicho que
quería darnos un poquito, ir un poquito más allá de este concepto básico de automatización y hablar de hiperautomatización un poco. Si puedes lanzarnos algo breve, sería Pues sí, interesante. bueno, sí, apuntando ya a lo que muy bien ha introducido Rosy sobre automatización, pues hiperautomatización es un poco un paso un poco más allá y decir, bueno, hemos utilizado determinadas tecnologías tipo robótica o simplemente automatización documental o simplemente un software web, un servicio como software que nos sirve para automatizar, vamos a dar un paso más y coger ese proceso o esa parte de ese proceso, vamos a ampliarla y vamos a utilizar diferentes tecnologías tipo RPA o tipo inteligencia artificial u otra tecnología que sirva para ese proceso y vamos a automatizar todo el proceso. Por eso hablamos de hiperautomatización. Por decirlo así, es una conexión de automatizaciones y por tanto que esto tiene mucha potencia porque cuando se lanza un proceso, este está automatizado de principio a fin y eso aún así pues tiene una consecuencia exponencial en los beneficios que estaba comentando Rosy. Así que bueno, no me extiendo más para dejar paso a mi otra compañera Ana Paula. Ana Paula, si tienes un comentario sobre esto, genial. Si quieres pasar de una vez a hablar de inteligencia artificial, fenómeno también. De acuerdo, muchas gracias, Raúl, y pues un gusto estar aquí con mi tocaya, con Rosy. Muchas gracias por la invitación. Este va a ser un debate bien interesante. Bueno, pues yo les voy a platicar de un concepto básico de inteligencia artificial. Creo que es muy importante tener bien claros los conceptos, porque si no tenemos una base clara para partir de qué estamos hablando, entonces pues se nos cae el castillo de cartas, porque no tenemos bien el concepto. Entonces, ya la inteligencia artificial tiene un camino andado, ya pasó por 2 inviernos, o sea, esto no es nuevo, pues, el concepto. Y hay un montón de definiciones. Tal vez la más sencilla y la que pueden escuchar por ahí también es la de que es un tipo de tecnología que requiere o que imita las habilidades humanas. Y entonces, esa es tal vez la definición pues creo que es una definición muy sencilla, pero que no es muy exacta, que de todos modos tiene su enfoque, tiene esa parte del enfoque cognitivo. O sea, obviamente al hablar del tema de inteligencia existen varios enfoques, pero pues esa tal vez simplifica un poco más y lo que puede pensar el público en general al escuchar una definición así es una inteligencia artificial general. Entonces, eso es lo que te da esa definición, o sea, en lo que te hace pensar más bien, no que necesariamente se refiere a eso. Y también al mencionar las tareas que normalmente requieren inteligencia humana, entonces pensamos, ¿cuáles todas las tareas que requieren inteligencia humana? Entonces, si pensamos, bueno, si estoy utilizando esto que es súper normal, que lo escucharon en 1000 noticias de la inteligencia artificial que ganó en Go, que ganó en ajedrez, que ganó en otro programa, ¿no? De preguntas y respuestas y demás. Entonces, si una inteligencia artificial tuviera las cualidades humanas que generalmente tenemos para ganar estos programas, es interesante que se plantean, que se puede plantear la pregunta de, y entonces la inteligencia artificial con el ánimo de ganar, pues tal vez también podría chantajear a sus oponentes o hacer ruido para distraerlos y entonces poder ganar o poder ganar alguna ventaja, ¿no? Y estas son preguntas que se hacen investigadores como Stuart Russell y Peter Norvig, que hacen que tienen un libro que se actualiza constantemente de inteligencia artificial, una de los que son pilares para entender el tema de inteligencia artificial. Pero bueno, esto se los dejo así como telón de fondo para que vean lo complejo que puede llegar a ser hacer una definición sencilla y concreta de lo que es inteligencia artificial. Y la que a mí más me gusta personalmente es la de Sebastian Thrun, donde dice que es un agente autónomo que realiza toma de decisiones en un ambiente de incertidumbre para lograr una meta. Y un ejemplo bastante
claro que tenemos de eso puede ser los servicios que utilizan de mapas, ¿no? Entonces tenemos que existe autonomía, porque no hay intervención humana en esa parte, o sea, únicamente tú pones distancia del punto A al punto B, el entorno de incertidumbre es el tránsito y la meta es llegar dependiendo de los filtros que pongas, puede ser el más rápido, el que no tenga tolls, el que no pase por X parte, pero el punto es que su meta va a ser llevarte de acuerdo con tus filtros del punto A al punto B. Digo, ese es un ejemplo, a mí me parece una definición que bastante limpia. No que no me guste meterle todo lo demás de la parte que tiene que ver con la parte cognitiva, pero eso me parece que puede, puede confundir un poco más o puede llevarnos a puntos que confunden, pues, o sea, si nos vamos a la parte de entender la mente, o sea, ya cuando estamos hablando de mente, conciencia, parte de inteligencia, porque qué es la inteligencia y todas las perspectivas que hay para entender la inteligencia, pues eso está muy bien para los que nos dedicamos y para los que nos encanta y somos apasionados de este tema, pero creo que esa definición es limpia, ¿saben? O sea, es como una estocada, o sea, sí, muy clara, muy limpia y nos da una muy buena base para partir de ahí poder entender ciertas cosas. Por ejemplo, en un tema de inteligencia artificial lo que vamos a ver, a diferencia del tema de automatización, no me voy a hablar ahorita de la diferencia porque eso vamos a platicar las tres, pero lo que vamos a ver es que la inteligencia, un sistema de inteligencia artificial puede detectar patrones dentro de sets de datos enormes. Entonces, sets de datos enormes que tal vez mi capacidad cognitiva no da para verlos. Entonces, eso es la ayuda que puede prestar la inteligencia artificial. Ejemplos ya en el tema concreto de abogados, tenemos como Lex Machina, como ROS. Esto, y con esto voy a cerrar mi participación, es que generalmente ustedes podían encontrar algún abogado que tuviera muchísima experiencia, ¿no? Muchísima experiencia o que tuviera muchísimos años trabajando y que con suerte se acordara de cómo fue evolucionando alguna materia o cómo iban cambiando algunas tendencias. Y entonces los que tenían esa capacidad de ver esas tendencias, esas personas que tenían mucho tiempo en la materia, y eso les digo con suerte, porque pues tal vez no se acordarían a los 90 años o a los 80 años como eran las cosas cuando tenían 20, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que un software con inteligencia artificial como Lex Machina, como ROS, lo que hace es un análisis histórico de resoluciones, de decisiones, y encuentra patrones no solo en líneas de tiempo, sino dependiendo de las personas, dependiendo del juzgado en específico, dependiendo del secretario en específico. Entonces va más allá, si lo comparan con la capacidad que puede tener un ser humano, puede ir incluso un poco más allá. Y entonces eso es lo que nos ayuda, o sea, ahí al final puede dar un análisis predictivo, pero también podría ayudar en una herramienta que funcione con inteligencia artificial a darnos las bases para que nosotros generemos nuestros propios análisis predictivos dependiendo de cómo lo enfoquemos, o sea, cómo queremos el análisis de esos datos. Y entonces eso puede resultar muy útil y no es que las predicciones de un sistema determinen todas las combinaciones que pueden pasar o que no haya más, porque ese es el punto de la intervención humana, que siempre puede haber algún cambio, pero pues esta predicción es lo más certera posible estadísticamente. Entonces, para eso es para lo que también nos puede servir. En el tema de investigaciones, anticorrupción y demás, también nos puede servir, sobre todo cuando son investigaciones muy voluminosas que hay que revisar. No les estoy diciendo 1000 documentos, sino millones de documentos, donde tienes que preparar equipos legales equipos legales muy grandes, dedicados a revisar documentos que son, pues, labores que pueden ser un poco repetitivas. También ahí puede encontrar, identificar, taguearlos, correlacionarlos y ayudar a que esta labor sea más fácil, ¿no? Y más rápida también, como comentaba Rosy. Y bueno, ya ahí los dejo. Ok,
Ok, yo quiero ver si entiendo un poquito y a ver si las otras también nos pueden ayudar un poquito para hablar de las diferencias, ¿no? Pero como lo veo, pareciera que, o sea, la automatización es bastante mecánica y la inteligencia artificial ya es un nivel en el que la tecnología tiene como la capacidad de responder, aprender y analizar o eh, a- en cierto nivel, ¿no? O sea, eso es un poco lo que estoy viendo por encima, pero me gustaría oírlas a ustedes, a las demás que opinan, Rosy. Ahí tocó algo sumamente importante, Ana Paula, ¿no? Que si es, que no es, etcétera. Y me parece que es importante también hablarlo de eso porque cuando una palabra se pone en moda, un concepto se pone de moda, como hace algunos años lo vimos con Big Data y ya todo era Big Data, ¿no? Justamente es importante decir que no porque digitalices un proceso o porque de repente utilices tecnología, ya en automático es inteligencia artificial, ¿no? Muchas veces, pues es importante entender primero dónde estamos parados, que también es parte de esta conversación, de dónde estamos parados, exactamente qué necesitamos y para qué lo necesitamos, ¿no? Para entonces determinar cuál es la herramienta a lo mejor más apropiada. Oye, yo necesito que se haga un análisis de cientos de documentos porque estoy haciendo un ejercicio de due diligence, por ejemplo, ¿no? Y entonces en vez de tener 40 pasantes, puedo tener a mis abogados, ¿no? De confianza y una herramienta de inteligencia artificial. No sé si lo estoy diciendo bien, Ana Paula. Pero, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos este análisis de muchísimos datos, ¿no? Y tenemos que ir, digamos, el sistema va, en teoría va aprendiendo. Si el sistema siempre te arrojara una misma información, ¿no? Por decir algo, yo tengo documentos y tengo a lo mejor un cuadro. Entonces, tengo muchos poderes. Entonces, necesito que el sistema me diga cuáles son los de actos de dominio y cuáles son los de administración y cuáles son los de pleitos y cobranzas. Pum, pum, pum. Y entonces yo le digo al sistema, ve aquí a esta parte y entonces me los vas a clasificar de esta manera. Suena más a un RPA que a inteligencia artificial, ¿no? Habría que desglosar un poquito más en ese sentido qué hay detrás. Pero si a lo mejor lo que necesito es que me analice no sé, unos contratos a la luz de estas sentencias para saber cuáles son los contratos que entonces tengo que revisar las cláusulas para modificarlas, porque resulta que probablemente estas me vayan a generar un problema más adelante en temas litigiosos, ahí hay un nivel de análisis, ¿no? Entendería en este caso. Si el sistema va perfeccionando la respuesta que va entregando, entonces se entiende que está aprendiendo, ¿no? Porque también entiendo que esa parte lleva lo de Machine Learning. Si la Machine no aprende, pues entonces, ¿en dónde queda la parte de inteligencia artificial? ¿No? Sí, Rosy, yo creo que le doy toda la razón en todo lo que estás comentando, pero quizás también puntualizar el paso previo, que es el de la digitalización. O sea, antes de hacer tanto automatizar como digitalizar, antes de utilizar inteligencia artificial o automatizar, tenemos que digitalizar, ¿vale? Entonces, esto es una tendencia que está surgiendo, además con la pandemia se ha acelerado, de digitalización de los servicios legales y que viene a impulsar, de hecho, la existencia, obviamente, de incorporación de automatización en los trabajos legales y también de incorporación, a su vez, de inteligencia artificial, aunque la inteligencia artificial que se utiliza principalmente es con el sistema Machine Learning, con el sistema de aprendizaje Machine Learning. Ahora también está entrando también Deep Learning y otras formas de otros modelos de inteligencia artificial. Entonces, una vez pasado ese must, ese requisito fundamental de digitalizar los datos, que quizás es el primer paso, venimos a trabajar, ¿no?, con las automatizaciones o la utilización de un sistema de inteligencia artificial. Quizás ahí me gustaba puntualizar eso porque es bastante relevante para cualquier tipo de sistema digitalizado, obviamente ese paso previo, el escaneo de la documentación, el paso de PDF por un sistema de OCR, una utilización o una gestión del dato previa
a estos sistemas de inteligencia artificial o de automatización que se tiene que realizar y que de hecho eso es lo que justifica que determinados perfiles como los analistas de datos y otros perfiles STEM se incorporen precisamente a los proyectos en despachos legales, en firmas de abogados. Sí, de hecho, una de las, para entender la diferencia de forma más o menos sencilla, lo podemos ver con que exista toma de decisiones. En la automatización tú pones las reglas, tú tomas la decisión. Dices, mira, vamos a hacer este documento así, y esto es lo que le puedes poner, eso es de lo que hablaba ahorita mi tocaya. Tú vas a extraer lo que necesitas para la automatización, tú vas a alimentar cómo se hace la automatización, pero es tu decisión. En el otro, tú estás creando un programa que aparte que puede aprender en capas, va a tomar las decisiones. O sea, la inteligencia artificial va a buscar ese resultado de la mejor forma, ¿no? Bueno, de la forma en la que en la forma en la que esté programado. Pero hay una toma de decisiones. Por eso era muy importante y les decía que por eso me gusta mucho esa definición porque trae así como, trae sus puntitos de oro. O sea, agente, autónomo, toma de decisiones, entorno de incertidumbre. Así son como las 3 palabras mágicas. Entonces, con eso se puede entender mejor la diferencia, o sea, y ya, creo. Sí, creo que la tenemos claro, pero definitivamente, y les pregunto, o sea, en su conjunto, cuando hablamos de digitalización, hablamos de automatización, hablamos de inteligencia artificial, en su conjunto, sobre todo cuando hablamos de las firmas de abogados que vienen de un background seco donde no utilizan mucha tecnología para apoyarse o incluso para generar productos para clientes, estaríamos hablando de un proceso de transformación digital. O sea, eso es más o menos lo que me imagino que sería como el concepto macro en este punto que están muchas firmas de abogados, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que habláramos un poco ya han dicho varias cosas, Rosy dijo varios puntos importantes al principio, pero que hablemos un poco de esa necesidad de las firmas de dar ese paso hacia la utilización, la automatización, utilización de inteligencia artificial y bueno, básicamente dar ese paso de transformación digital. Ana, ¿tú quieres empezar o cómo, Ana Sí. Burbano? Sí, sí, bueno, es verdad que todo este proceso de cambio viene vía innovación de servicios legales e innovación del propio negocio de la provisión de servicios legales. En ese sentido, desde luego, te podría introducir al mundo de las operaciones legales, que es precisamente el mundo que toca cómo gestionar este cambio y cómo crear nuevos productos y negocios desde el sector jurídico y desde la innovación. Hay ciertos conceptos, el más usado es el de CLOC. CLOC es una asociación dirigida a operaciones legales y lo que nos dice es que hay determinados perfiles, recursos y tecnologías que están o pueden estar enfocadas a ayudar en la eficiencia de los servicios legales. Y de ahí viene todo esto de ayudar pues, bueno, a que el abogado en su día a día sea más eficiente y con menos recursos consiga más resultados para su cliente. ¿Esto cómo se consigue? CLOC ha dado como 12 aspectos, módulos que trabajar, pero quizás os lo resumo en lo típico, ¿no? Que se suele decir procesos, personas y tecnología, ¿no? Al final es trabajar en la gestión del cambio en las personas, trabajar en qué tecnología y cómo se incorpora esa tecnología y trabajar en los procesos legales internos de la firma y también en los procesos de creación de nuevos productos legales. Y ahí es como un resumen, pero yo creo que me enfocaría, aunque la parte de procesos y tecnología es fundamental y de hecho por eso estamos aquí, ¿no? Hablando de automatización y de incorporación de inteligencia artificial.
La parte más fundamental y quizá la crucial es la gestión de las personas, la gestión de su conocimiento y la gestión de cómo se adopta ese cambio, ¿no? La gestión de la incorporación de aquellas herramientas que son útiles para dar servicios digitales, como pueden ser pues, la gestión de proyectos o el conocimiento de tecnologías o el conocimiento del desarrollo del software o el conocimiento de la implementación de tecnología legal. Todas esas cuestiones que tienen que ser muy bien valoradas y muy bien gestionadas desde los despachos. Otra también muy importante es el fomento de la innovación. Según algún estudios de Oxford, se dice que hay como tres tipos de cuestiones clave para hacer que los abogados se incorporen, ¿no? en la innovación. Una de ellas es haciéndoles partícipe de esta creación de estos nuevos servicios, de la incorporación de nuevas tecnologías, de la gestión del cambio, por decirlo así, hacerlos parte, ya sea por talleres de Legal Design Thinking, ya sea por redefiniendo los procesos, pero que sean parte y que tomen decisiones. La segunda opción es la de dar incentivos. Como bien conocéis, Google da cierto porcentaje de horas a sus trabajadores para que se dediquen a intraemprender y a gestionar y dar vida a proyectos de innovación. Y esto, de hecho, está siendo bastante eficaz y rentable para Google. La tercera pata es obligarlos. Y bueno, no digamos que esto puede sonar como muy dummy, ¿no? Pero es verdad que hay organizaciones que funcionan de arriba abajo, como son los despachos tradicionales, y que en el desarrollo y en la estrategia de determinada incorporación de tecnología a veces no tienen en cuenta a los usuarios finales. A veces no cuentan con la opinión de los abogados si no son partners. O sea, que parece dummy, pero no es dummy del todo, ¿no? También es algo que existe. Obviamente que se recomienda pues, ir por la vía de hacer partícipes a la gente y darles incentivos. Doy paso también a mis compañeras. Bueno, creo que eso es bien importante lo que acabas de decir, Ana, porque justo cuando estás en un ecosistema donde puede haber cierta resistencia, una de las formas que yo creo que hay para invitar a los abogados a que participen en esto, y ya me dirá la abogada más joven en este panel qué opina al respecto, si decirles, oye, a ver, es que esto es un poco como está en la guerra, tú eres el que está en la trinchera, tú eres la que está en la trinchera. Entonces, dime qué es la parte del proceso que se te atora. Si tú me dices cuál es la parte, ¿y cómo se te ocurre que lo podemos zafar? Porque entonces, si yo estoy por acá arriba, o estoy por acá arriba cuando, o sea, bien me fuera si estoy acá arriba, pero a veces estoy afuera. O sea, ni siquiera conozco cómo es esa forma de trabajo o particularmente esa industria o ese lugar o algo así. Entonces, por ejemplo, la iniciativa de Google, lo que tiene implementado y que también tienen implementadas otras empresas justo para que se puedan innovar sus procesos, es que lo haga la gente de dentro porque son las personas que conocen los pain points de los procesos. Entonces, ¿cómo lo desatoro si mi propia gente es la que me puede decir, esta parte es la que, no, ojalá bien, esta parte me lleva más tiempo? Entonces, si me dan eso, que de primera mano no es algo que me esté imaginando, no es algo que un consultor externo me diga, analizamos tantas cosas, que te digo, también es muy valioso, pero obviamente es un punto externo de vista y puede tener algunas cosas que de un punto externo de vista de todos modos se tienen que aterrizar. Entonces aquí se da al revés, ¿no? En lugar de que sea de afuera para adentro, es de adentro para afuera. Entonces tienes qué es lo que tiene el proceso y entonces ya llegas con lo de afuera para decir, bueno, entonces tenemos esta carpeta de soluciones. Por eso creo que es súper valioso que sea internamente como puedan partir algunas ideas y que sí es necesario darle mano a las personas cuya labor yo quiero que se ayuden con automatización o en dado caso con inteligencia artificial. Ok, Rosy, te voy a dar la palabra a ti también para que opines, pero aquí estamos entrando en una parte que
teníamos como una sección para discutir que me parece genial que hayamos entrado orgánicamente, que es la resistencia de los abogados al cambio. Y yo creo que a esto me gustaría oír, también salirnos un poquito como de lo formal y también oír su opinión de por qué los abogados se resisten o tradicionalmente es tan difícil como que introducir estos procesos y estas herramientas en el proceso de producción de los abogados. Y me gustaría oír también un poco qué opinan o sea, que conversemos un poquito sobre por dónde empezar para mejorar el modelo de negocios con tecnología. Algunas cosas se han comentado, pero concretamente creo que sería interesante que caigamos sobre esto. Pero, Rosy, ¿qué piensas tú? Quería nada más aportar un poquito a lo que estaban justamente comentando Ana y Ana Paula con respecto a, primero, el tema de las personas, conocer tus procesos, entender qué quieres y por qué lo quieres, ¿no? Me recuerda mucho el típico ejemplo, ¿no? Entonces, yo te digo que me voy a comprar un coche eléctrico último modelo super guau, porque yo recorro muchas distancias, entonces voy aquí, voy allá, etcétera, y entonces ya no quiero gastar en gasolina. Entonces me compro ese coche eléctrico último modelo, perfecto. Pero resulta que en realidad mi trabajo, yo le digo a mi consultor, ¿no? Necesito este tipo de distancias. Ah, sí, claro que sí, cómprate el automóvil eléctrico. Pero resulta que en realidad lo que no le dije al consultor es que mi trabajo de las grandes distancias consiste en recorrer pueblitos que no tienen luz eléctrica, ¿no? Y entonces, pues ahí te encargo dónde se va a quedar aquí el carro a medio camino, ¿no? O sea, el problema es del automóvil eléctrico, no, el problema es que yo no comuniqué exactamente y no tuve conciencia de para qué lo quería. A lo mejor necesitaba una 4x4 de gasolina, ¿no? Para poder entrar a estos caminos inhóspitos. Justamente es lo que sucede en el tema de tecnología y las firmas de abogados o cualquier otra organización. Muchas veces queremos ir por lo que está de moda o por lo que nos dicen que va a ser exactamente el non plus ultra, cuando estamos en el escenario positivo de que estamos dispuestos a cambiar, ¿no? Pero en realidad a lo mejor, ¿qué pasa si yo quiero tema que analice todos mis documentos, pero no he empezado con ese proceso de digitalización que mencionó Ana Burbán, ¿no? Entonces, que este proceso va a ir a la computadora de cada uno de los abogados, ¿no? O sería mejor que yo tuviera ya el típico, donde se empieza con un Document Management System, ¿no? O un gestor electrónico de documentos, que es un repositorio central básicamente, que tiene diferentes niveles de permisos, ¿no? Tan fácil como empezar con un Document Management System antes de empezar a implementar todo lo demás, ¿no? O decir, oye, yo ya quiero automatización, ni siquiera inteligencia artificial, ¿no? Yo ya quiero automatización, que podría ser un nivel un poco más, más abajo, un nivel antes, digamos, pero resulta que yo ni siquiera tengo un gestor de la práctica. Y entonces, ¿qué voy a automatizar y cómo lo voy a automatizar? Entonces, en este ejemplo que decía de los contratos, y pongo contratos porque es lo más aplicable, digamos, a la transversalidad de casi todas las firmas y abogados in-house. Si yo ni siquiera tengo una herramienta de Contract Lifecycle Management, entonces, ¿cómo voy a automatizar el documento? ¿No? O de dónde voy a automatizar esta solicitud que les ponía justamente al principio. Entonces es importante saber y ser honestos en dónde estamos parados. Oye, ni siquiera tengo las herramientas básicas, no puedo saltar inteligencia artificial de la noche a la mañana, ¿no? Y también, no solamente por el hecho de las herramientas, sino por los efectos que tiene dentro de mi organización. Lo mencionaban Ana Paula y Ana. ¿Qué pasa con mi gente? ¿No? ¿Está preparada? ¿No? Necesito a lo mejor implementar cursos para estos temas de skills. ¿Mi equipo de liderazgo está en la misma sintonía o tengo un solo socio que está pujando, ¿no? Entonces, primero a lo mejor tengo que hacer el pitch a todos los socios para que se convenzan y pueda bajar estas instrucciones a las diferentes áreas de práctica. Y lo más importante es tener un presupuesto, porque si no, pues entonces esta estrategia no tiene ninguna congruencia. Si no tengo un presupuesto para esto, pues entonces haz de cuenta que tengo un deseo nada más, ¿no? Entonces hasta aquí me quedo. Genial. Ana Paula, Ana, ¿tienen algún comentario que agregar? Sí,
A veces parece que los abogados, o sea, justo en este tema de digitalización, hemos llegado a nuestro punto más alto. En ocasiones suele ser tener mail y Word. Entonces, nos falta un camino muy largo para aceptar la digitalización si lo que tenemos es mail y Word, y eso consideramos que es como que tenemos todo digital. Hay firmas que no tienen un gestor deja de contratos, de documentos, ¿ya? Entonces, pero todo lo tienen en Word y en Excel, entonces hasta ahí llega su digitalización y bueno, imagínense, se acordarán, o sea, el paso o sea, no me tocó, pero seguramente han escuchado historias, yo las he escuchado, del traumático paso cuando los abogados pasaron al uso del correo electrónico. O sea, un poco también como cuando se empezó a usar nube. Bastante resistencias. Ahorita estamos hablando del tema de si automatizamos, más adelante si se utiliza una herramienta con inteligencia artificial, pero incluso había resistencia para temas de cloud. Entonces, creo que también se debe a mucho recelo que naturalmente a veces tenemos en nuestra profesión, ¿no? Por ejemplo, en correo electrónico era si, pues, ¿no? ¿Qué tal si alguien más lo veía? O sea, mejor confío en el correo físico, como si nadie pudiera abrir el correo físico, como si nadie pudiera ver las cartas. Cloud, no, o sea, es como si le dieras la documentación a alguien más, pues no. Y pasa lo de, por ejemplo, el correo puede pasar como con el tema de la firma, ¿no? La firma es insegura porque la autógrafa no, porque la autógrafa nadie la falsifica, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que parece que tenemos también en nuestra profesión un frenesí por el papel sellado, el papel físico, que es, o sea, es tanto el tiempo que se ha utilizado que ya, aunque ya no sea así, o sea, imagínense, en México, o sea, aunque ya existe la FIREL, la FELINAI, decían todavía, no, es que las autoridades no conocen la firma, ¿no? Pero si ya está, o sea, ya te están diciendo, ya no nos queda de otra, ya, o sea, ya la entendimos, traigan, vengan, firmen con esto. No, todavía no. Entonces, también resistencia a presentar ese tipo de promociones, o sea, estamos hablando, por ejemplo, ya del tema de digitalizar, de automatizar, de inteligencia artificial, pero a veces hay temor todavía unos pasos más atrás en el 1.0, ¿no? Presentar un documento con firma electrónica y gestionarlo y almacenarlo de manera correcta y saber que si lo tienes almacenado de manera correcta, está bien, o sea, que no lo necesitas tener físico, sellado, guardado forzosamente para que sepan que existió. Entonces, también se debe creo que puede ser también hay un tema, no sé qué opinen mis compañeras, un poco de desactualización, o sea, tenerle miedo a un documento digital es porque puede existir desconocimiento acerca de la seguridad en torno a su conservación. O sea, como de las primeras cosas o las más comunes que yo vi y que he visto todavía es, bueno, pero es que, o sea, el documento lo vuelves a imprimir y ya, ¿no? O sea, uno, ¿dónde está el original? Dos, qué fácil es falsificarlo. Lo imprimes, le tachas algo, le vuelves a poner, o lo imprimes, le haces Photoshop. O sea, como si no hubiéramos avanzado en seguridad durante los últimos 15 años. Creo que también se debe a mucho desconocimiento y entonces ya con un poco más de actualización ya podemos entrar a los temas que estamos hablando, que les digo, pues creo que están un poco más arriba. La oficialidad que da la firma y el sello del notario, ¿no? Fíjate que hace poco me pasó, ¿no? Comentando con algunos colegas que tienen sus despachos de abogados, me decía, es que yo le tengo mucho miedo a la nube, ¿no? A tener mis documentos en la nube. Le decía, oye, pero tú no usas Gmail. Sí, uso la G, o sea, toda la G Suite. Felicidades, tus documentos y tu información ya están en la nube, ¿no? Y entonces, ¿cuál es ese miedo de adoptar otro sistema de software as a service, ¿no? Simplemente es otra utilización de la nube, pero que tiene que ver mucho con, digamos, nuestro mindset. Y está bien, digamos, ser precavidos porque es parte de la naturaleza de nuestra profesión
y pues es parte de nuestro valor agregado. Sin embargo, la forma de luchar contra esos miedos es conocer un poco más, ¿no? Y en ese sentido, pues obviamente todos los que están aquí tienen ese interés por conocer un poco más y a qué se refiere. Y en este caso, los asistentes en este panel son los que van a fungir como los evangelizadores al interior de sus organizaciones para poder justamente transmitir estas ideas. Oye, no pasa nada, ¿no? O investigamos un poquito más. ¿A quién le estoy confiando mis datos? También hay de herramientas a herramientas y de proveedores a proveedores, ¿no? Eso también es importante recalcarlo, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero tener ya mi proyecto, ya estoy consciente de que primero necesito tener esto, esto y esto, empezando por las personas, segundo, mapeo de procesos y tercero, adopción de tecnología. Podemos hacer a lo mejor un technology roadmap, que no es otra cosa más que algo muy parecido al business case, donde voy a poner qué tecnología quiero, para qué la quiero, por qué la quiero, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo quiero entrar al nuevo nicho de las startups, pero no tienen la suficiente ingreso como para pagar. Y tampoco me van a esperar los procesos normales. Ellos les quieren las cosas en 2 días porque son ágiles. Pues a lo mejor ya sé para qué lo quiero y por qué lo quiero. Entonces ya puedo decir que quiero a lo mejor una automatización de contratos. Basado en que, bueno, pues yo ya tengo un gestor documental primero, yo ya tengo ciertas cosas en nube, yo ya tengo una herramienta de Contract Lifecycle Management y solo quiero que se pegue, o a mi herramienta de Contract Lifecycle Management le quiero agregar la parte de automatización o inteligencia artificial, lo que quiera. Perfecto. Y entonces también es importante cuánto, ¿no? ¿Cuánto estoy dispuesto a invertir? No tengan miedo a pedirle a sus proveedores un ejercicio de retorno de inversión. Ustedes tienen el derecho a decir, sí, muy interesante tu herramienta. A ver, hagamos un ejercicio de retorno de inversión, efectivamente, ¿no? Bueno, perfecto. Tienen que tener completa transparencia sus proveedores con estos números y ustedes tomar la decisión. Y lo último, y es el último rango que suele olvidarse en los proyectos de Legal Tech, es el quién. Y cuando olvidamos el quién, Ana Burbano no me dejará mentir, tenemos un montón de software Legal Tech huerfanitos dentro de las organizaciones que pueden ser la última moda, pero si nadie lidera eso dentro de la organización, muy probablemente podamos tener una herramienta excelente que nadie utilice, que no se le saque provecho y que no recuperemos justamente la inversión. Totalmente contigo, Rosa. Doy un poco continuidad a lo que decías. Y es cierto que es importante en los despachos de abogados identificar los early adopters, la gente que está deseando introducir tecnología legal tech en su compañía, ¿no? En su despacho. Y ellos a veces actúan como dinamizadores de la implementación de esas tecnologías y es importante darles espacio para que prueben, y sobre todo en inteligencia artificial es fundamental porque la prueba de concepto en inteligencia artificial te da mucha información de lo útil que puede ser para replicarla en otros procesos. Y también, y es el apunte quizás lo último que yo he visto, es que se está profesionalizando internamente en los despachos esa figura. Es decir, hay abogados que se están reciclando para ser estos dinamizadores en sus distintas líneas del derecho, ya sea litigación, mercantil, etcétera, y en las que tienen una cierta especialización de qué herramientas Legal Tech y los casos de uso que pueden utilizar el resto de abogados en la compañía, ¿no? Y se dedican 100% toda su jornada laboral a implementar tecnología Legal Tech, lo que es realmente un lujazo, ¿no? Pero está bien, si es un despacho pequeño, es empezar por esas personas que están deseando adoptar la tecnología. Me parece muy buena recomendación. Aquí voy a leer un comentario que nos ponen en el chat que creo que toca algo que las tres han comentado sobre la resistencia de los abogados. La resistencia de los abogados a asumir nuevos retos se podría resumir en esta frase que alguna vez escuché: espacio libre de robots apostando por el calor humano. Parece que está interesante. También, Rosy, yo sé que tú tienes experiencia también estudiando y hablando sobre los temas de blockchain. Creo que hay un espacio interesante también que los abogados no deben abandonar en términos de tecnología,
que toca su área, aunque no, o sea, directamente, aunque no son ellos quienes la están generando, como por ejemplo el tema de los DAOs, ¿no? O sea, yo cuando leo los comentarios estos de ingenieros coding law o coding bylaws, se me paran todos los pelos de la cabeza porque digo, ¿dónde están los abogados que saben de blockchain y que saben de contratos inteligentes, que saben de DAOs en este proceso? Obviamente que los hay, pero hay un espacio para que los abogados, aparte de utilizar la tecnología como herramienta, sea el producto, ¿no? No sé si tienes un comentario sobre eso o pasamos a leer un par de preguntas y comentarios de la gente. En ese sentido, bueno, creo que da para una conversación en sí Ya no, misma. claro. Pero bueno, obviamente los abogados empiezan a entrarle a muchos temas de tecnología, más que para la utilización a sí mismos, a mi parecer, para dar un servicio o prestar un servicio a las empresas o las startups que se dedican a tecnología, y tenemos que entender el fenómeno de nuestros clientes, ¿no? Y entender, por ejemplo, este tema que decías de los smart contracts, que ni son contratos ni son inteligentes, pero, o sea, entender un poquito a qué se refiere esta tecnología para ellos. Pero en este caso, por ejemplo, lo que nos ocupa el día de hoy, creo que esa parte ya está más o menos avanzada porque hay negocio ahí, ¿no? Porque hay negocio en ser los abogados de la empresa X que lleva NFTs, por ejemplo, ¿no? O porque hay negocio en ser el abogado de Amazon, etcétera, ¿no? Pero para nosotros, ¿cómo lo estamos aprovechando? ¿No? Estamos viendo cómo la utilizan nuestros clientes y la entendemos. Tenemos que aprovechar sobre todo aquellas firmas que ya llevan que ya tienen estas divisiones de tecnología para poder servir a estos clientes tecnológicos. Significa que ya tenemos abogados que por lo menos tienen un conocimiento básico de estas tecnologías o por lo menos saben qué hay, ¿no? Entonces, podríamos aprovecharlo también al interior de nuestras organizaciones para ser mucho más eficientes, para tener una mejor calidad de vida, también para nuestros abogados, ¿no? 12 horas, 14 horas no es normal, no está bien, ¿no? Entonces, poder aprovechar tecnología también para nosotros como abogados, ¿no? En nuestra rutina diaria. Pero lo más importante, e insisto, lo más importante es partir por la voluntad de la organización, y creo que por aquí hay un comentario del tema de los socios. Sí, esto es clave, o sea, que traer a los socios así, aunque sea arrastrando o con un cafecito o algo, justamente para poder tener esa concientización, porque no nos vamos a dejar mentir, sobre todo en el tema de las firmas, siguen siendo estructuras muy verticales. Y necesitamos que sean estas personas las que den el go justamente para estos temas. Hay una pregunta con respecto al software de no código. Este tipo de software es el software más sencillo que pueden implementar incluso despachos medianos, ¿no? No necesitan ser el mega despacho mundial de 4,000 abogados, etcétera. Son software muy sencillos que te permiten hacer cambios. Para los que no saben, estos temas de software sin código son, además de un software que ya sacas de la caja, son este tipo de software que te permite hacerle algunas pequeñas modificaciones para que se adapte a tus procesos. Esas modificaciones hay dos maneras de hacerla. Puedes contratar a un ingeniero, ¿no? Ingeniera, que te haga esas modificaciones, pero si es un software sin código y además sencillo, porque hay software sin código muy complejo, un software sin código muy sencillo, un abogado junior, ¿no? Tech friendly, le puede meter 2, 3 cositas y listo, los cambia. Entonces sí, esta generación de software sin código realmente es la más recomendable para cuando empiezas un proyecto de tecnología. A ver, si tienen algún comentario sobre esa pregunta que respondió Rosy, hay tiempo Pues para que lo comenten. sí, solo puntualizar, es, como dice bien Rosy, es un carácter muy potente. Perdón, Ana, voy a repetir la pregunta por si la gente que está oyendo se perdió. ¿Qué piensan de las herramientas non-code y las de software pagos para estudios que buscan el ámbito empresarial? Sí, en cuanto a las herramientas no-code, son muy potentes para hacer que nuestros servicios sean ágiles, porque así siempre reducimos la intervención de varias personas a la hora de dar un producto o un servicio jurídico, porque realmente
la persona que la idea o que diseña la solución y la persona que la va a recibir es la misma, por tanto, los tiempos se acortan de una manera abismal. Por tanto, sí, son muy útiles no solamente en ese sentido de, pues para ir a pequeños y medianos despachos, sino también en el sentido de hacer las cosas mucho más ágiles y también en el sentido de ser una función legal más proactiva en vez de reactiva. O sea, estar por delante de los problemas antes que estar recibiendo, recibiendo problemas y contestando, ¿no? Hay que ser proactivo y en ese sentido existe lo que hablan del T-shape lawyer, que es ese abogado que no solamente conoce las cuestiones técnico-jurídicas, sino también tiene otras habilidades, como pueden ser las tecnológicas, la del project management y la de operativa legal, que hacen que ese abogado sea mucho más versátil y sea un abogado que sea mucho más completo a la hora de dar servicios a sus clientes. Ok, Ana Paula, ¿tienes algo sobre esto? Tengo una pregunta más por aquí. Ok, hemos hablado un poco de su experiencia y de implementación. Si tienen otros ejemplos, por supuesto, los agradezco muchísimo. Por aquí hay un comentario que en cierta medida yo creo que me llegó otra pregunta por aquí que en cierta medida le han respondido, pero a lo mejor sí podemos eh, resumirlo en una opinión muy corta sobre cuál es la fórmula mágica para lograr una buena evangelización de los abogados en la firma. Formación, políticas de comunicación sobre los proyectos de innovación y transformación. ¿Qué piensan? Me gustó lo que comentó justamente Ana, creo que es un buen paso, que es detectar a los abogados que ya que tienen esa inquietud, ¿no? Pero si tienen algún comentario sobre eso, Yo sería... quizás un apunte, para mí no hay fórmula mágica, o sea, cada organización es diferente, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. La cultura organizativa sí que es clave. La cultura organizativa es clave, sí, es un apunte. No es una magia, pero es apunte, ¿no? Pero yo creo que un elemento muy importante tener en cuenta es hacer una estrategia de la que hablaba también Rosy, una estrategia de, como empresa, como despacho de abogados que venga desde arriba y que venga a ayudar y a hacer un plan de cuáles son las cuestiones importantes que transformar y cuáles son los elementos que se van a llevar a cabo en un año, en 2 años o en 3 años y tener unos objetivos concretos y unas personas dedicadas para ese plan. Y quiero dar más tiempo a mis compañeras, así que ya nada más. Ana Paula, fórmula mágica. Fórmula mágica. No, bueno, yo coincido con mi tocaya que no existe una fórmula mágica. Realmente no, pues sí, porque cada organización tiene sus puntos. Pero creo que una de las formas que pueden existir para invitar a la gente es que se les dé mano, o sea, justo eso que decía que va relacionado con, justo con lo que mencionaba también Ana de los early adopters, con lo que les decía de que invitar a las personas a que ellas mismas participen en la creación de soluciones. Pueden ser tanto quienes participan en la creación de soluciones podrían ser early adopters o no, pero la mayoría de los que participan suelen ser early adopters porque pueden ver cómo la tecnología puede ayudarlos a salir, digamos, de esa parte del proceso que se atora. Y creo que también si ya se tiene, o sea, si es una organización que ya está adoptando, que ya tiene ciertos softwares que está implementando, hacerlo fácil, ver que sea intuitivo, o sea, que sean softwares que sean intuitivos, no todos son, o sea, también como decía Rosy, hay de proveedores a proveedores, pero lo mejor sí suele ser cuando son intuitivos. Entonces yo creo que lo mejor es dar mano a las personas para que participen, porque son las que van a utilizar la tecnología. Entonces, si tú inviertes muchísimo dinero en algo que no sabes cómo lo van a usar, si no puedes utilizar una prueba, justo lo que decía, ¿no? Una prueba de concepto para ver el retorno de inversión, pues entonces, ¿cómo
¿cómo puedes asegurar que eso que vas a gastar realmente te va a traer algo? Y bueno, nada más rápido, en el tema que decías de experiencia en la implementación, nosotros implementamos tanto automatización como herramientas con inteligencia artificial. La automatización lo tenemos para documentos, y que era como lo que Rosy mencionaba al principio. Hay documentos que son, no, como abogados no nos gusta y nos resulta sumamente ofensivo decir que trabajamos con machotes, así que no voy a decir que, no es que sean machotes, pero hay documentos que llevan al menos una estructura. No son machotes, son templates, seamos elegantes. Entonces, esos templates a veces llevan algunas cosas que tienen masculino, femenino, cositas así, o que se refieren a la empresa, o que tienen nombre de la empresa, de alguna cosa, pero cambian. O sea, el hecho que es lo que, por eso le pusimos elegantemente template, ¿no? Porque las personas piensan que sacamos el mismo como si fuera así, una otra, como si fueran tortillas, y es exactamente el mismo. No. Tienen, aunque la estructura es muy similar, su fondo es diferente. No, un ejemplo clarísimo son los avisos de privacidad. Claro que se parecen, tienen las mismas estructuras, pero no todos ni siquiera porque se procesen similares los datos, los propósitos de tratamiento van a ser los mismos. O no porque los propósitos de tratamiento sean los mismos, vas a recoger los mismos datos. Entonces, tienes que personalizarlo. Sigue siendo un traje a la medida. Y a eso te ayuda la automatización. De hecho, el INAI también tiene, si no me equivoco, también una herramienta automatizada para la generación de avisos de privacidad. Y la cosa más desatinada que escuché en un foro, por cierto, es que como el INAI saca, para que vean hasta dónde va la resistencia y el desconocimiento, es que como el INAI saca una herramienta así, si el aviso de privacidad es un traje a la medida, debe ser para cada cliente. O sea, eso no hay que usarlo porque eso es algo que es como una cosa genérica. Entonces era como el doctor Simi de los avisos de privacidad y dije, no, o sea, eso es algo que haces, lo generas con tus datos, o sea, los datos que como empresa tengas, los que estés recolectando, lo que te dejas, lo que va de cajón y nada más. Entonces, eso también lo tenemos para la generación de ciertos documentos, incluidos avisos de privacidad que no son tampoco muchos los clientes que hacen o que quieren aviso de privacidad específico. A veces son avisos globales, en esos no siempre se puede utilizar, o más bien no se puede utilizar este tipo de automatizaciones. Y también estamos creando una herramienta para el análisis de todas las resoluciones que ha emitido el INAI hasta la fecha para identificar tendencias. Los criterios del INAI han cambiado desde que emitió su primera resolución hasta ahorita. Entonces, esto que justo se lo propuse al área de creación de soluciones dentro del despacho, fue porque en algún momento yo me preguntaba, pues sí, nosotros como abogados solemos dar en nuestros consejos, bueno, en nuestra asesoría legal del día a día, medición de riesgos, pero nuestra medición de riesgos suele ser, en mi experiencia, tengo este precedente, vi estos últimos, pero yo dije, quiero tener una medición de riesgos que esté más bajada a números. Entonces yo poder decir, mira, así ha cambiado la tendencia actual va por acá, entonces tu riesgo puede ser este, porque mira, esto es, y ya no es, mira, revisé las últimas 10 precedentes o de lo que me acuerdo de los 10 años que he visto, ese es el tipo, o sea, quería bajarlo más en mi experiencia, de lo que yo he visto los últimos 10 años, sino decir, mira, esto es lo que me arrojan los números durante los últimos 11 años, ¿no? Entonces, eso. Y esta es una herramienta que todavía estamos en creación y es justamente para cerrar la pinza. Nosotros somos los que vamos a hacer la predicción, la asesoría final, ¿no? El decirle al cliente ya al final. Entonces, pues esa es la idea. Rosy, estamos sobre la hora ya. Ha sido una muy buena discusión, pero me gustaría saber si tienes algún comentario de cierre. Les digo a los que están oyendo, los comentarios del chat están bien buenos. Dense una vuelta por ahí y echen una leída. Pero Rosy, no sé si tienes algún comentario sobre sobre la fórmula mágica o algún tema de experiencia o implementación que quieras compartir. En mi experiencia, igual coincido con Ana y Ana.
que efectivamente no hay una fórmula mágica, cada organización es distinta. Por ejemplo, en Thomson Reuters apoyamos organizaciones, tanto firmas de abogados, gobierno en algunas jurisdicciones y departamentos jurídicos a implementar diversas tecnologías, desde los que solamente quieren document management hasta los que ya están implementando la herramienta de análisis de contratos que lleva inteligencia artificial, que obviamente son firmas o departamentos jurídicos ya muy avanzados, ¿no? Pero al final, lo importante es saber, insisto, dónde estamos parados, definir la estrategia, montarnos a la ola de manera correcta. Hay dos formas de lidiar con la ola que viene, sí o sí, ¿no? Nos subimos a una tabla de surf, ¿no? Y justamente la surfeamos, nos damos por abajo y la buceamos o dejamos que nos golpee, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay pues nuevos jugadores, ¿no? Hay firmas como las que ha estado justamente Ana Burbano o en la que está Ana Paula Romualdo, que ya están aprovechando estas tecnologías y que pues desafortunadamente pueden quitarnos competitividad en el sentido de si nosotros no las aprovechamos también, ¿no? Ahí están, solo está para que nosotros podamos ir y de acuerdo al tamaño y necesidades de nuestra firma, poder adoptarlas, ¿no? Y también están los nuevos jugadores que son los Alternative Legal Service Providers, ¿no? Que hacen una cosa, pero hacen esa cosa muy bien, ¿no? Y que a lo mejor todavía no nos están impactando en el mercado latinoamericano, pero como casi toda tendencia tecnológica, cuando están en el Global North, solo es cuestión de tiempo para que a través de, por supuesto, tropicalizaciones, etcétera, vengan también a nuestro mercado latinoamericano y son cosas que deberíamos de tomar en cuenta, ¿no? Podemos transformarnos por miedo, ojalá que no sea por eso, o por aprovechar las oportunidades. Ojalá que no seamos de los que dicen, si no está roto, ¿para qué le mueves? Porque de repente, pues así terminaron Blockbuster y Kodak, ¿no? Buen ejemplo. Bueno, ya estamos sobre la hora, entonces llegamos hasta aquí, pero yo creo que definitivamente le dieron a la audiencia muy buenas herramientas para empezar estas conversaciones o continuarlas. Les digo a todos que, por favor, al final, cuando cerremos esto, va a salir una encuesta que nos gustaría mucho que contesten. Acuérdense también que, bueno, vienen otros eventos. Este ciclo lo vamos a cerrar con una conversación que estamos preparando, donde vamos a hacer algo como más práctico, hacer como un poquito taller y creo que va a estar bien interesante. Entonces, manténganse pendientes de nuestras redes sociales, en Twitter @LexLatin y bueno, ustedes todos están en LinkedIn y seguro nos siguen, pero pendientes en LinkedIn que siempre anunciamos qué es lo que viene. Pero bueno, a las panelistas, de verdad que fue un lujo, aprendí muchísimo y nos encantaría volver a tenerlas por aquí. Y a todos los demás, muchísimas gracias por su atención. Y pendientes de esos comentarios en el chat que están interesantes antes de cerrar. Y bueno, hasta la próxima.